Estamos con Juan Gavito, Teresa Herrera, Carlos Loaiza y Gabriel Mazarovich. Ahora yendo al escenario internacional, donde en realidad los acontecimientos y las noticias fuertes se están amontonando. Cuesta elegir cuál comentar. Vamos a optar hoy por una novedad que en realidad viene del domingo o de la madrugada del lunes. Los mandatarios de la zona euro alcanzaron por unanimidad un acuerdo que permite negociar un tercer programa de rescate a Grecia. El compromiso, que impone medidas de ajuste severas al gobierno de Atenas, incluye el rescate financiero de 3 años por un monto valuado entre 82.000 y 86.000 millones de euros. Después de este acuerdo a nivel político, el Parlamento griego debe ahora aprobar la mayoría de estas reformas y ajustes que aceptó el Ejecutivo, encabezado por Alexis Tsipras. Entre otras exigencias, se impone la participación del Fondo Monetario Internacional en el plan, reformar el sistema de pensiones, abrir la competencia de sectores como la energía, revisar y modernizar el mercado laboral, llevar a cabo privatizaciones, reformar la administración pública y reestructurar la deuda de Grecia, entre otras medidas. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde? ¿Por quién? ¿Teresa, Juan? A ver, Teresa. Bueno, yo debo confesar mi perplejidad. En realidad mi comentario no va a ser un comentario por ahí muy, muy acabado, pero yo soy una gran admiradora de Gandhi, ¿no? Y Gandhi decía que siempre terminaba ganando el bien, por decirlo de alguna manera, ¿no? Caían los dictadores, los imperios, etcétera. Bueno, yo creo que me debo estar volviendo un poco existencialista, porque en realidad con esto de Grecia realmente es brutal el tema de cómo la gente vota una cosa y después resulta que ocurre exactamente lo contrario de lo que se supone que las personas votaron. Y además en sí es como más fuerte todavía el programa de recortes, las presiones, todo lo demás, y por parte de un político, de un primer ministro, que en definitiva fue el que invocó esa votación y que deseaba que votara el no. Entonces, digo, ¿cuál fue la fuerza que tuvo? ¿Cómo negoció? Realmente, a mí reconozco que me supera, es decir, me cuesta mucho poder entender, salvo si hago una lectura de este tipo, ¿no? Es decir, dimos toda la vuelta para, en definitiva, terminar siendo el capital financiero, los poderosos, etcétera, quienes terminen dictando qué es lo que realmente va a ocurrir con ese país tan hermoso, además, ¿no? Tan hermoso. Sí, creo que la misma perplejidad podemos tener todos en la medida en que lo que acá nos llega seguramente es algo muy superficial en relación a una realidad que debe ser muchísimo más compleja y que no conocemos, porque en la otra punta, a la hora de debatirse el asunto en el Parlamento Europeo, resulta que no solo se oponían personas con afinidad ideológica con el gobierno actual griego, sino del arco de la derecha. Claro. Entonces, creo que nunca vamos a llegar a entender completamente eso, pero yo a lo que quiero ir es a que este es el tercer rescate, como se decía, o sea, ya hubo una necesidad de hacerlo en el 2010 y en el 2012, que son miles de millones de euros o dólares, como lo quieran poner, más allá de la diferencia de cambio, y que alguna razón hubo para que esto ocurriera, es decir, no vino una task force, no vino un grupo de desembarco para imponerle a Grecia determinadas condiciones oprobiosas, sino que algo mal deben haber hecho los griegos de distintos signos políticos y los ciudadanos, que en definitiva son representados por ellos, para haber llegado a este extremo, porque más allá de que la incorporación de Grecia a la Unión Europea no fue de las primeras, cierto es que están allí muy cerquita de otras realidades donde ha habido otra forma de encarar la cosa pública y la privada, con el esfuerzo, el trabajo, la seriedad. Grecia es uno de los lugares donde hay más informalismo, por ejemplo, y creo que puede estar por ahí parte de la causa. De modo que yo creo que centrarse únicamente en qué horrible lo que le hace ahora la Unión Europea a Grecia y qué horrible lo que le impone el capital, ese mismo capital lo tenía Irlanda, lo tenía los países nórdicos, de modo que no creo que esté bien enfocada la cuestión en relación a las consecuencias, sino vemos también las causas y las responsabilidades que a cada quien le corresponde.
Bueno, a ver, primero como dos cosas, ¿no? Grecia fue la cuna de la democracia occidental y yo creo que independientemente de la lectura que se pueda hacer, esto es un golpe terrible para la participación democrática de la gente. O sea, después quieren que la gente no descrea de los instrumentos democráticos, es absolutamente imposible. Hay un pronunciamiento generalizado y una campaña, un debate que se generalizó en el mundo y en todos lados. Votan y ocurre esto. Yo no creo que sea un problema de maldad o de bondad. O sea, es un problema de correlaciones de fuerzas, claramente, que hoy no están expresadas todas arriba de la mesa lo que pasó, pero sí una cosa, el pueblo griego dijo una cosa y se le aplica lo que rechazó, 5 días después. Entonces, es peligroso para la democracia eso y en una situación. Segundo, está claro que la situación de Grecia es complicada. Yo recuerdo que cuando el gran debate sobre la deuda externa en América Latina tenía 200.000 millones de dólares de deuda externa, todo el continente. Grecia tiene, solo ese país, 315.000 millones de dólares de deuda externa. Con una economía mucho más. Claro, mucho más llegó pequeña a acumular ese pasivo? Claro, y sin nada. Entonces, hay una situación muy complicada y muy clara. ¿Cuál es el problema? El problema es que en los 2 rescates anteriores se aplicaron estas políticas que ahora se le imponen. Y como rechazo de esas políticas es que electo Tsipras y Syriza para tener otra cuestión. Y la aplicación sistemática de estas políticas de la Unión Europea en Grecia, en los 2 rescates anteriores, sigue manteniendo la situación como está. Entonces, acá hay un problema de legitimidad democrática, de inviabilidad, porque estas cosas no resolvió nada, ni lo va a resolver, y de ingratitud histórica. Por ejemplo, yo el otro día leí un artículo histórico muy interesante, que voy a ver si se lo mando a los compañeros que siempre me piden que mande para Perspectiva, y yo ya estoy tan loco que nunca colaboro para la página web, que es un artículo histórico de un historiador griego, que dice que cuando termina la ocupación nazi a Grecia, Grecia le perdonó la deuda a Alemania. Sí, se ha hecho mucho caudal en estos debates de estas semanas de aquella todo lo noticia. que le robaron, porque le destrozaron y le robaron todo. Y el pueblo griego, hecho pedazos por la ocupación alemana, le perdona al pueblo alemán para que se reconstruya de los daños de la guerra la deuda. Y creo que hay cuestiones que tienen que debatirse en ese terreno y ver, pero realmente es un golpe al pueblo. Va a ser una cosa muy compleja la situación que se va a vivir en Grecia. Bueno, tomo las palabras de Teresa hoy sobre la perplejidad, pero también las de Gabriel en el sentido de que esto no parece ser un caso de bien y mal, o de buenos y malos. Realmente lo que hay es, basta ver cómo opiniones tan calificadas de estos últimos días, de John Carlin ayer en El País, de Stiglitz, de Krugman, tienen el propio Varoufakis, interesado, de opiniones tan opuestas sobre el mismo fenómeno, lo cual deja claro que es una situación precisamente muy compleja, con muchas aristas a ver. Lo cierto es que era evidente que Grecia, con las políticas que venía llevando adelante, no iba a poder recuperarse y no era viable el pago de los servicios de deuda. También está claro que muchas de las reformas que le pedía la Unión Europea las tiene que hacer de todas maneras, y si es un gobierno responsable va a tener que llevarlas adelante. Entonces, el punto aquí clave es cómo maneja Alemania el riesgo moral, y en eso ha sido muy inflexible, de no dar un mal ejemplo al resto de Europa. ¿Por qué? Porque países en similar situación, imponiendo este tipo de reformas, reestructurando su país, han logrado salir adelante y volver a estabilizar sus economías, mientras que Grecia no lo logra. Y Grecia no lo logra no solo porque estas políticas fallaron en Grecia, eso creo que vale la pena decirlo, sino porque las condiciones, las circunstancias, la estructura económica griega sigue mostrando una serie de monopolios, oligopolios, corporativismos que impiden que estas reformas sean lo suficientemente efectivas. Y creo que a mediano plazo las va a tener que hacer, y las va a hacer de mucho peor manera y con más sufrimiento para su pueblo. El tema es cuánto valora Europa este trade-off que tiene este conflicto de intereses entre dar el mal ejemplo y al mismo tiempo dejar caer, que también lo hemos hablado aquí en otra oportunidad, dejar caer un país que está en la periferia de Europa, que está muy cerca de los intereses rusos y que puede generarle un problema geopolítico grave, tan grave que tanto Obama como el gobierno norteamericano, como los pensadores norteamericanos, es el caso de Stiglitz, dice: si no lo ayuda Europa, no tenemos que ayudar nosotros a Grecia, tenemos que poner el dinero nosotros. ¿Por qué? Porque lo que les preocupa es el interés geopolítico de no dejar que Rusia siga expandiendo su política, ¿no? Hay dos grandes lecturas de lo que acaba de pasar, ¿no? Hay quienes dicen que fue un cachetazo humillante para Grecia, y otros que dicen fue un cruel aterrizaje en la realidad.
¿Ustedes siguen por ahí con la discusión? Es que yo creo que en realidad cuando uno piensa que un pueblo vota de una determinada cosa, ¿no? Que hay todo un discurso, todo un seguimiento, y además donde me parece que el sentimiento por lo menos del pueblo griego al votar ese no, es no queremos la misma receta de nuevo. Y yo no sé si se aplicó bien o mal las dos recetas anteriores en los dos rescates. No conozco tan profundamente la realidad griega como para poder decirlo. Pero me parece, mirado de afuera y con opiniones muy calificadas, como los premios Nobel de Economía y todo lo demás, que tal vez habría que haber buscado otro camino u otra forma y no repetir exactamente la misma receta que ya 2 veces fracasaron, que a lo mejor funcionaron en otros países, pero no necesariamente funcionan en Grecia, ¿no? Yo solamente matizar, yo no dudo que el pronunciamiento del pueblo griego con el no es un ejemplo de la opinión que tiene mayoritaria el pueblo griego hoy, eso está fuera de discusión, pero presentar esto como un triunfo de la democracia me parece un poco exagerado. Para empezar, el referéndum y las condiciones en las que se convoca el referéndum son muy cuestionables desde el punto de vista constitucional en Grecia. Hay muchos constitucionalistas griegos que consideran que se hizo a tontas y a locas, a las apuradas, sin seguir el procedimiento adecuado. Y a su vez, también es cierto que el proceso democrático implicaba que los representantes electos, y que en la democracia representativa así sucede, tomaran las decisiones del caso y tomaran las definiciones en el marco de la negociación con la Unión Europea, a la que quisieron adherir en su día, y siguieron todo el proceso también democrático para ceder soberanía, porque de eso se trata un esquema supranacional como la Unión Europea, de ceder soberanía y de dejarse supervisar por un órgano supranacional en el que, vamos a hablar claro, siempre se supo que Alemania era el más poderoso, o sea que no es nuevo que Alemania sea el que maneja los hilos. Porque Inglaterra no está dentro de la Unión Europea, ¿no? Es más, puede aprovechar el referéndum griego para tratar de salirse o de renegociar. Exactamente. ¿Qué más? Dicen los oyentes, Diego, por ejemplo, es lo mismo que pasa con Venezuela con 2 años de diferencia. El común denominador es el populismo. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que son 2 cosas bien diferentes. Otro oyente dice que lo de Grecia es una nueva versión del viejo gato pardo. Aparentemos cambiar sin cambiar nada. Otro oyente dice, lo que se busca es que la gente pierda la confianza en los referéndum y ya no quiera meterse más en las cosas, así los gobiernos hacen lo que quieren. Y siguen. Fuerte. Bueno, un par de comentarios. Primero, en relación a lo que ocurrió con esa votación. Si a la gente le dicen que le van a congelar salarios, que las jubilaciones no se van a ajustar durante N años, que va a haber otra serie de medidas de tipo restrictivo, es lógico que la gente vote por ese lado. Si a eso le agregamos un toque de patriotismo que todos tenemos, es lógico que se haya votado así. Pero la verdad es que efectivamente hay un cruel aterrizaje en la realidad, porque no ha habido alternativas, no ha habido otra cosa puesta sobre la mesa. Y quiero quebrar una lanza en favor de Alemania, que es la que está visualizada allí como la gran responsable, primero porque no es solo Alemania. Siempre digo, tenemos al señor Hollande, francés, socialista él, que está alineado totalmente con la señora Merkel. Quiere decir que no es un tema de cómo yo pienso desde el punto de vista de mi ideal, sino que es como yo creo que se debe actuar seriamente. Recordemos que en Grecia se maquillaban balances, por ejemplo. O sea, el ascenso de Tsipras, entre otras cosas, implica un cuestionamiento a los gobiernos precedentes. Y que si Alemania actuara egoístamente, se desligaba del problema. Yo pensaba, qué paradoja, un gobernante de una potencia que tiene aparentemente los temas nacionales resueltos tiene que salir a ocuparse de problemas de otro país y todavía termina siendo cuestionado por eso. En el fondo, yo creo que lo que hay que hacer es reconocer el enorme esfuerzo que se está haciendo para mantener a la Unión Europea como entidad, con las implicancias que eso tiene en lo social, en lo económico y en lo político. Entonces, no penalicemos tanto a quienes ponen las condiciones, sino que penalicemos a quienes generaron las malas condiciones que hicieron necesaria esta respuesta. Yo 2 comentarios breves, ¿no? Uno, a mí me parece que todo mecanismo que permita la participación de la gente en los asuntos públicos es un mecanismo interesante a recorrer en todos los sentidos. Y más en este mundo globalizado donde a veces se cede soberanía explícitamente y muchas veces implícitamente sin que se conozca por manejos que no tienen que ver con los estados nacionales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece que aquí hay varias dimensiones de discusión.
El otro día veía en El Mundo, el diario español, una caricatura muy cómica, muy tragicómica, que era un parado español en una plaza, desesperado, que le preguntaba a un policía que estaba ahí, como yo ya fui a todos lados, nadie me salva, no, disfrazate de banco que te salvan, le decía el policía, ¿no? Me hace acordar a otro que decía, fíjate en los bancos y terminarás durmiendo en entonces, uno. el tema acá con la situación que está, es que uno no cuestiona el problema es que de ese rescate griego, la generosidad alemana y francesa, socialdemócrata y de derecha, es minga. O sea, en realidad, una gran parte de eso es para habilitar fondos europeos para pagarle a los bancos alemanes y franceses, que son los que prestaron irresponsablemente a los griegos para financiar cosas de todo lo que compraron. Entonces están auto garantizando que su barra cobre, para decirlo en términos muy populares. Entonces, el problema es que, claro, porque es así. Entonces, el tema es, ¿dónde queda la Europa social de los tratados sociales de la Unión Europea? Y el peligro es realmente que la gente, si no le dejan salida, las va a encontrar de alguna manera, porque tiene que sobrevivir. La sociedad no se compone de bancos solamente. Entonces hay un problema muy serio ahí, y creo que es parte de lo que tienen que discutir. No si se les restan soberanía o no le restan soberanía, no si Alemania es el motor de Europa, que nadie lo puede discutir, y Holanda y todo lo demás, sino hasta dónde están dispuestos a ir para garantizarle la ganancia a los bancos.